Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. La primera parte de estos versos ya la vimos, quiero retomarla hoy en vista de que el domingo pasado no seguimos el texto de Lucas. Ya vimos cómo aquí el evangelista Lucas nos presenta aspectos esenciales para la vida de fe. Fíjense que el primero tiene que ver con la confesión de Jesús como esencial para la vida cristiana. Acuérdese cómo en la historia de la iglesia, ya vimos en aquel tiempo de Plinio el joven, los primeros siglos de la iglesia, los cristianos eran sometidos a un cuestionario fuerte, duro, para que renegaran de la fe, para que adoraran la estatua del faraón y para que renegaran de Jesús. Y fíjense que aquí el texto nos está diciendo el que me confesare delante de los hombres. Era una época difícil. Sin embargo, en la historia nos muestra que las dos situaciones se dieron. Unos confesaron valientemente a Jesús y fueron muertos, ya lo conocemos. Otros volvieron atrás, adoraron la estatua del faraón, renegaron de Jesús y lógicamente esos serían, como dice el Señor, negados delante de los ángeles de Dios. El cristiano que se afirmaba en la fe era perseguido, encarcelado, le quitaban sus bienes o lo asesinaban. Realmente la fe en aquel tiempo era dura. Y la historia nos muestra cómo el cristianismo fue perseguido y cómo muchos murieron por causa de Cristo. Esos no negaron la fe. Esos valientemente se afirmaron en Cristo y lógicamente ellos delante de Dios se mantuvieron como hijos. ¿Qué importancia entonces tiene esto para hoy? Y fíjense que dice el que me niegue. La fe se demuestra en hechos concretos, en hechos de la vida diaria. Y qué bueno que ante las circunstancias de la vida diaria podamos nosotros sin temor decir somos cristianos, creemos en Jesús y valientemente defendemos su evangelio. Ese es el mensaje de Jesús hoy y sigue siendo el mensaje de Jesús para todos los tiempos. Nosotros tenemos que afirmarnos en la fe, nosotros tenemos que ser personas valientes que ante las circunstancias difíciles que se nos puedan presentar en la vida, podamos salir adelante, reafirmando que somos cristianos y que Cristo realmente tiene sentido para nosotros. No importa la cárcel, no importan los azotes, no importa quedar sin nada, no importa la muerte. Esa sería la conducta justa y adecuada para nosotros poder mostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros y que nos ha cambiado y que se glorifica en nosotros. Fíjense que es un mensaje que siempre ha estado en la Escritura. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesares.
Dice que la confesión es elemento esencial de la fe. La confesión es parte integral de la fe. No solamente es decir que yo creo, sino que yo lo llevo al mundo. Confesar a Jesús no solamente es decir yo creo. Confesar la fe no significa solamente estoy en el cristianismo y bajo la doctrina de Cristo, sino también estoy yendo al mundo, mostrando al mundo que Cristo vive, que Cristo es Señor, que Cristo es Salvador, que Cristo reina. Eso significa que somos sal de la tierra y luz del mundo. Eso es lo que Jesús quiere. Una doble forma de confesarlo. Que sea vivo, real en nosotros. Lo confesamos porque está en nuestro corazón y lo mostramos en lo que hacemos. Lo confesamos cuando vamos al mundo y lo gritamos al mundo, llamando a la gente al arrepentimiento. Dos acciones que en un momento dado podrían costarnos caro, pero dos acciones que tenemos que estar desarrollando por ser hijos de Dios y porque son tareas nuestras. El cristiano, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no pertenece a ningún grupo secreto. El cristiano pertenece al más abierto de los grupos, a la iglesia de Cristo. Y allí en la iglesia de Cristo está llamado precisamente a ser reflejo de su gloria y a llevarlo donde Cristo sea necesario. Y si vemos la realidad, el mundo necesita a Jesús, entonces nosotros debiéramos estar en el mundo llevándolo, confesándolo, mostrándolo, testimoniándolo. Confesar a Cristo implica saber vivir la vida cristiana. Fíjense que podemos pasar por situaciones difíciles, por dificultades, por tiempos duros, pero allí, en medio de la dureza de la vida, también nos levantamos con coraje, también nos levantamos con fe y seguimos gritando yo creo en Jesús. Seguimos mostrando en medio de la dificultad que Él vive en nosotros y que Él sin duda nos llevará de triunfo en triunfo. Lo mostramos en santidad, testificando con nuestra vida, lo mostramos gritando al mundo que Él vive y que Él es el Salvador para los hombres, lo mostramos y confesamos cuando somos capaces de estar en la crisis y no desfallecer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hermanos, confesar a Jesús es una tarea que implica responsabilidad y conciencia de parte de nosotros. Él nos dio su Espíritu Santo, Él nos dio su palabra. Palabra que es fundamento de nuestra vida, palabra que nos sostiene en la fe, palabra que nos orienta para nosotros vivir, palabra que nos dice a nosotros cómo debemos testimoniar de Él, palabra que nos dice a nosotros cómo debemos glorificarlo a Él, palabra que nos dice a nosotros cómo debemos vivirlo a Él. No tiene sentido ser cristiano sin confesarlo, sin confesar nuestro cristianismo. No tiene sentido vivir la fe si no la mostramos al mundo. Y repito, siendo santos, testificando a Cristo, a los no convertidos, pero testificando al mundo que vive en nosotros en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Qué alegría debe ser para nosotros llegar al cielo y oír a Cristo decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bien, buen siervo y fiel, delante de los ángeles de Dios. Me reconociste ante el mundo, me testificaste ante el mundo, me glorificaste en el mundo. Eso tiene que ser grande para nosotros. Y qué bueno que eso nos motive a nosotros para desarrollar la tarea que nos corresponde en este mundo.
Porque si algo está faltando en este mundo son obreros. Acuérdese que es la oración de Jesús mismo. Acuérdese. Jesús ora para que el Padre envíe obreros a la mies. Pareciera que fuera una oración que no tendría sentido. Pero tiene tanto sentido porque el mismo Jesús sabe que aún siendo cristianos nos cuesta trabajo ir al mundo. Que aún siendo cristianos nos pesa ir al mundo. Que aún siendo cristianos no queremos testificarlo en el mundo. Que aún siendo cristianos no lo queremos mostrar al mundo. Que aún siendo cristianos no lo queremos predicar al mundo. Y que Él tenga que decir, Padre, envía obreros a la mies. Y que nosotros tengamos que decir, Padre, envía obreros a la mies. Porque nosotros ni siquiera nosotros mismos queremos ir. Qué cómodo es dar dinero para que otro vaya. Qué cómodo es dar todo lo necesario para que otro vaya, pero qué difícil es que me den a mí para que yo vaya. Un cristianismo en el donde la conciencia de la evangelización está en tela de juicio. Está en problemas. Una iglesia que aún hoy, en pleno siglo XXI, no se atreve a gritar a Jesús en el mundo. Esta mañana yo escuchaba a Sproul en una enseñanza sobre la evangelización y luego lo escuché en un diálogo con el pastor Miguel Núñez sobre la vida cristiana y él decía cómo él, desde que se convirtió al cristianismo, jamás pensó en quedarse sentado en la iglesia. Cómo él, desde que conoció a Cristo, jamás pensó acomodarse en la iglesia. Y él dice que siempre tuvo la intención y el deseo de ir y predicar a Cristo porque sabía que Cristo era lo más grande y lo mejor que él tenía para el mundo. Y lo hizo. ¿Cuál es nuestra conciencia? Realmente eso es lo que pasa por nuestra mente y sentimos en nuestro corazón. Cristo es lo más grande que nosotros tenemos. Cristo es la mejor noticia que le podemos dar al mundo. Por tanto, vamos a correr al mundo a confesarlo, a anunciarlo, a llevarlo. Y es el mismo Espíritu el que nos mueve para hacer esta tarea. Es el mismo Espíritu Santo el que pone en nosotros este deseo de correr a la calle, de ver al pecador y de decirle cuán mal está, cuán condenado está y cuán necesitado de Cristo está. Confiésenlo, nos está diciendo Jesús, confiésenlo. El que lo confiesa, yo lo confesaré allá en los cielos. Pero qué bueno confesarlo en todo tiempo, no solamente en las crisis. Cuando, por ejemplo, el Estado nos diga, el gobierno nos diga que reneguemos de Cristo y nosotros nos levantemos y digamos, sí, somos creyentes. Bien. Pero ¿y si Cristo viene, como dice Pablo, y nos pida los frutos, qué le vamos a mostrar? ¿Qué trabajo hemos hecho para confesarlo? No solamente con nuestro testimonio, siendo valientes, cuando nos pidan renegar de Él, sino cuando nos digan, ¿a quién le hablaste de Cristo hoy? ¿Qué le dijiste de Cristo hoy? ¿Qué le presentaste de Cristo hoy? ¿A quién? Piense que la confesión siempre estará presente en la iglesia y es un mandato. El contexto, algunos dicen, puede ser depresión, sí, es verdad, pero no significa que no pueda suceder lo otro. La confesión tiene que darse en todo tiempo y en todo lugar y en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida. Jesús nos está pidiendo, ¿qué pidiendo? Mandando mejor.
mandando a anunciar. Y las órdenes de Jesús no son negociables. El problema de nosotros es que las negociamos. O por lo menos creemos que podemos negociar esas órdenes. Y pensamos en justificaciones concretas para decir no voy. Y pensamos en excusas concretas para decirle no puedo ir. ¿Qué dirá Jesús de nosotros frente a la realidad de anunciarlo, de confesarlo al mundo? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a ir si no son enviados? La iglesia está enviando, la iglesia está diciendo vayan. Y está diciendo vayan porque Cristo nos dijo vayan. Ahora el problema está en nosotros, ¿vamos o no vamos? ¿Y con qué excusas le saldremos a Jesús para no ir? Él sí nos conoce y conoce bien nuestras intenciones. Podremos engañarnos aquí entre nosotros, pero debe pesarnos en nuestra conciencia el decirle no a Cristo, engañando al pastor y a la iglesia. Eso debe pesarnos. Debe pesarnos acomodar nuestra vida a ciertas circunstancias para no ir. O establecer ciertos acomodos, hacer ciertos acomodos para no querer ir o para no ir. Para eso somos muy inteligentes. Pero qué triste otra vez es que Cristo diga cómo confesarte delante de los ángeles. Si siempre estuviste buscando estrategias para no anunciar el mensaje de salvación, para no testificar de mí al mundo. Hermanos, pensemos en la seriedad del asunto. Y piensa, sin duda alguna, en la alegría que debemos sentir cuando en el cielo oigamos de los labios de Jesús que somos de su reino, que somos de su familia, que cumplimos con la tarea de llevarlo a los hombres sin miedo, con coraje, pero porque siempre tuvimos en nuestro corazón la intención de llevarlo al mundo. Todavía Cristo está esperando que nosotros vayamos. Todavía sigue esperando. Lo dejaremos sentado viéndonos en nuestras indecisiones. Y fíjense que de inmediato el Señor nos da otro mensaje. Del pecado imperdonable al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado para el tiempo de Jesús y pecado cometido por los líderes religiosos de Jesús. Algunos dicen no, que eso era una observación para los líderes, pero piense que los líderes se mantuvieron en esa condición y los líderes mataron a Jesús. No quiere decir que nosotros no estuviéramos ahí. Pecado imperdonable, decir que Cristo es un endemoniado. Pecado imperdonable, decir que Cristo nunca mostró las cualidades que tenía el Mesías, que nunca dio los frutos que debía dar como el Mesías. Pecado imperdonable, decir Jesús pertenece al reino de las tinieblas. ¿Y todo por qué? Imperdonable. Porque en Cristo mismo, hecho carne, se manifestaba Dios mismo en su plenitud por el Espíritu Santo. El Dios encarnado vino a este mundo en el poder del Espíritu para mostrar quién era y glorificarse. Los que lo vieron dijeron, no, no es. Actúa en el poder del diablo. Y decir que actúa en el poder del diablo implicaba decir que no tenía el reconocimiento de Dios, que no tenía la unción de Dios,
que no tenía el Espíritu de Dios, ese que recibió cuando se bautizó, que se hizo manifiesto cuando se bautizó. Implicaba ese pecado negar el mesianismo de Jesús, implicaba ese pecado negar la divinidad de Jesús, implicaba ese pecado decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Ponía por el suelo su naturaleza perfecta, santa, pura, excelsa. Decir que actuaba en el poder de Belcebú era decir, no eres el Hijo del hombre en sentido estricto. No eres el Hijo de Dios. Eres un blasfemo guiado por Satanás. Póngase usted a pensar, el lleno del poder de Dios, el lleno del Espíritu de Dios, ahora equiparado a un endemoniado con el poder del diablo. Pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pecado contra la naturaleza misma del Hijo de Dios, que actuaba en el poder del Espíritu Santo. Pecado directo entonces contra el mismo Espíritu que se movía en Jesús, que se manifestaba en Jesús, que se glorificaba en Jesús. Cualquier cosa se perdona si se dice de Jesús, pero no si se dice de Jesús en referencia a quien tiene Jesús actuando en él. Es decir, pecado que no se perdona si se va uno en contra del Espíritu Santo que se manifiesta en Jesús. La esencia misma de Dios actuando en Jesús, ahora negada. Más aún, y esto es lo grave, puesta por el suelo. ¿Qué puesta por el suelo? Denigrada. No es el Espíritu de Dios el que actúa en Jesús, es el espíritu del diablo. Y fíjense que esos hombres tenían, se supone, el pleno conocimiento de la Escritura. Los teólogos de la época son capaces de negar la presencia del Espíritu Santo en Jesús, actuando con poder en Jesús y glorificándose en él. Ese pecado no tiene perdón y no tendrá perdón para ellos nunca. Finalmente, hay otra aclaración. Cuando os trajeren a las sinagogas, y esto tiene que ver con el mismo Espíritu Santo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fíjense esto, la Trinidad está involucrada en toda la obra de la salvación. El Padre la planea en su amor, en su gracia, en su sabiduría. El Hijo la lleva a cabo en su amor, en su gracia, en su humildad. Y el Espíritu Santo la hace evidente a los pecadores, regenerándolos en su amor, en su gracia y en su poder. Toda la Trinidad envuelta en la salvación. Dios planea la gran obra de salvación y nos da dos grandes regalos. El primer regalo, a su Hijo, para que viniendo a esta tierra muera en la cruz, en reemplazo nuestro, satisfaga la ira de Dios y así podamos nosotros, por Dios, en Cristo, ser declarados justos. El segundo gran regalo, nos da su Espíritu para vivirlo a Él. Y para en su Espíritu llegar hasta la eternidad. Fíjense los dos regalos hermosos, sublimes que nos da Dios. Su Hijo, que hace efectiva la salvación, muriendo por nosotros,
y su Espíritu que la aplica a nosotros y se queda con nosotros para que en la salvación lleguemos al cielo. Ese regalo es tremendamente grande y sublime. Y fíjense entonces el papel del Espíritu aquí. Si Él no aplica, si no se manifiesta en el Evangelio predicado y enseñado, el Evangelio es letra muerta. Sin la obra del Espíritu el Evangelio es letra muerta. Viene a ser inútil para los cristianos. ¿Cómo se hace vida el Evangelio? Por el Espíritu. ¿Cómo entendemos el Evangelio? Por el Espíritu. ¿Cómo vemos la verdad de Dios en el Evangelio? Por el Espíritu. Podemos caminar en el Evangelio por el Espíritu. Podemos predicar el Evangelio por el Espíritu. Podemos ser sal y luz del mundo por el Espíritu. El Espíritu está en todo lo que significa la operacionalización de la salvación. La salvación hecha vida en un concreto contexto, en un contexto concreto. Solo en el Espíritu podemos vivir santos y aceptables a Dios. Solo en el Espíritu podemos glorificar a Jesús. Solo por el Espíritu podemos agradar a Dios en todo lo que realicemos. Y fíjense que Él es quien reemplaza a Cristo hoy. Cristo hoy está ausente corporalmente. Y el Espíritu ahora, hoy mismo, hace realidad todas las promesas de Cristo hechas a la iglesia. La iglesia hoy es lo que es por el Espíritu Santo. Sin duda alguna es así. El Espíritu toma el lugar de Cristo, representa a Cristo y hace su obra en nosotros. Y fíjense que Él no viene a revelarnos algo nuevo, ni viene a ponernos a nosotros a hacer algo que esté en contra de la Biblia, que se oponga a la doctrina de Cristo, nunca. Él nunca nos pondrá a hacer nada que sea contrario a la verdad de Cristo, nunca. Ya sabemos que cualquier espíritu que contradiga la verdad de Cristo, ese es un espíritu blasfemo. Así que ese espíritu hoy nos llevará, como dice la misma Escritura, a glorificar a Cristo. Nosotros por el Espíritu vamos a dar gloria, a traer gloria a Cristo. Y con el Espíritu mostraremos la verdad de Cristo, la gracia de Cristo, el amor de Cristo. Fíjense que el Espíritu no vino a hablar de Él mismo. El Espíritu vino a nosotros para que Él en nosotros nos ponga a hablar de Cristo. Hablamos de Cristo por el Espíritu. Porque el Espíritu vino a nosotros para que nosotros podamos glorificarlo llevándolo al mundo y haciendo que el mundo lo conozca para salvación de ese mundo. Es el Espíritu entonces el que nos va a mover a todo esto. Y fíjense que el texto dice que el Espíritu inclusive nos ayudará. Nos enseñará lo que debemos decir cuando estemos siendo acusados ante autoridades civiles y religiosas. Él nos guiará a defender a Jesús y a glorificarlo, como es su tarea. Póngase usted a pensar quién no ha tenido la necesidad de confianza, de seguridad en la prueba. ¿Quién? Seguridad en la prueba, confianza en la prueba. ¿Quién no ha tenido eso? Esa necesidad de sentir confianza y seguridad. ¿Quién estará tan seguro de sí mismo que nunca ha deseado tener ayuda en la crisis, en los miedos? ¿Quién?
Y eso es lo que va a hacer el Espíritu con nosotros. Jesús no nos dejó solos. No nos dejó solos. Él lo prometió y Él lo envió. Por eso es Paráclito. Por eso es Consolador. Por eso está al lado nuestro para ayudarnos. Él nos dio la gracia de tener en nosotros mismos su Espíritu. Y va a ser ese Espíritu el que nos guíe y fortalezca en toda circunstancia de vida. Así que, fíjense que la presencia del Espíritu Santo en nosotros no es una ilusión. No es en vano. Es realidad plena. El cristiano verdadero tiene al Espíritu Santo. No tiene que dudar de eso. El cristiano verdadero sabe que Dios habita en su corazón por el Espíritu Santo. El poder de Dios está en él por el Espíritu Santo. La gracia de Dios está en él por el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios está en él por el Espíritu Santo. La prudencia de Dios está en él por el Espíritu Santo. La vida de Dios está en él por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu de la promesa que ya está en nosotros será el que nos esté guiando para que ante las circunstancias podamos defender la verdad de Dios. Aunque salgamos mal librados. Porque podemos tener las palabras exactas de gracia en nuestra defensa, pero al final salir mal librados. Y eso es lo que el Espíritu va a hacer en nosotros. Acuérdense que está en nosotros, mora en nosotros, somos templos de Él. Póngase usted a pensar, él mismo dice que nos enseñará en esta misma hora lo que debemos decir. Hemos atesorado la verdad bíblica ante las circunstancias de la vida. El Espíritu mismo nos ayudará para recordar esas verdades bíblicas y sacarlas a relucir cuando sea necesario. En la prueba, en la dificultad. John Piper dice, nuestros factores humanos, intelectuales, emocionales, verbales, físicos y espirituales son tomados por el Espíritu para que demos un testimonio espontáneo y preciso de la verdad de Dios. Será el Espíritu Santo el que nos gobierne y nos gobernará en todos estos factores. El Espíritu tomará todo nuestro ser y nos llevará a responder ante las realidades que vivamos en la vida, sean duras o no. Jesús vivió esa realidad. Se enfrentó al mismo diablo en las tentaciones, ¿se acuerdan? ¿Y cómo actuó Jesús? Guiado por el Espíritu, que fue quien lo llevó al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y el Espíritu guió a Jesús en el desierto a responderle al diablo con la verdad suprema. Está escrito. La verdad bíblica surgió de los labios de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Paráclito. Piense esto. La Biblia no dice aquí. Y Lucas lo va a repetir en el capítulo 21. Él nos dará palabras de sabiduría que nadie podrá resistir. Pero esto no quiere decir que tendremos la victoria. Hay ejemplos en la Biblia. Piensa en Esteban. No tenía Esteban en el momento de su defensa al Espíritu Santo guiándolo frente a sus enemigos. No usó el Espíritu Santo a Esteban para mostrarle a sus enemigos toda la palabra de Dios para que ellos entendieran la obra de Dios y lo que él estaba haciendo. No podían resistir, dice la Escritura, a la sabiduría
y al espíritu con que Esteban hablaba. Pero lo mataron. ¿Qué es lo que el Señor nos está llevando a entender? Que como sus testigos y confesores de Él, nos levantaremos con valentía para afirmarlo en nuestra vida y mostrarlo en toda la plenitud de lo que Él es, la verdad plena de Dios. Eso hará el Espíritu Santo. ¿Nos puede costar la muerte? Sí, claro. Pero no dejaremos por el suelo el Evangelio de la vida. No dejaremos por el suelo la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos ayudará a exaltar esa obra y nos llevará a glorificar a Cristo y a Dios mismo en ese momento, aunque nos cueste la muerte. Hermano, esa fue la constante. Usted vea la vida de los grandes hombres de la Reforma. Miren la respuesta de Jerónimo Savonarola a sus perseguidores. Una iglesia que devasta, una iglesia que ampara a prostitutas, una iglesia con mozalbetes licenciosos y ladrones. Y en cambio busca y perturba la vida cristiana. No está impulsada por la verdadera religión, sino por el diablo mismo, al que no solo se le puede sino hacer frente. No quiero un birrete cardenalicio, no quiero ninguna mitra, ni grande ni pequeña. Señor, no quiero sino lo que tú diste a tus santos, tu espíritu y la muerte misma. In te domine speravi, dijo en latín, dice la historia. Significa, Señor, en ti confío. Por estas palabras mi corazón es consolado y no puedo retener más mi alegría. Y por eso cantaré, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Desecho todo este mal causado por la iglesia. Me arrojo a tus pies, Señor. Oh Señor, aun cuando ellos alcen contra mí sus ejércitos, mi corazón no se conmoverá, pues tú eres mi fuerza y mi refugio. Y en tu nombre me guiarás y me sostendrás. Y lo mataron. Lo mataron. Juan Jos ama la verdad. Vive la verdad. Predica la verdad. Defiende la verdad. El que no habla la verdad traiciona la verdad. El que calla la verdad silencia la verdad. ¿Y voy a estar en silencio? Dios no lo permita. Ay de mí si me callo. Es mejor morir a que no me oponga a esta impiedad o que me haga participante de la culpa del infierno. Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre la verdad que he escrito y que he predicado, Jesucristo. Miren cómo el Espíritu puso a estos hombres a hablar en plena crisis y los iban a matar. Y los mataron. ¿Ves la diferencia? Hallo gran gozo en estas palabras. Y ojalá se lean las frases de los prerreformadores, e inclusive de los mismos de la reforma que fueron muertos por causa de Cristo. Todos confiesan lo mismo. Dicen, iglesia, estás mal. Iglesia, estás en pecado. Iglesia, estás siendo guiada por el diablo. Iglesia, arrepiéntete. Iglesia, si me quieres matar, mátame. Pero tengo que confesar a Cristo.
y tengo que glorificar a Cristo, y tengo que testificar a Cristo, y tengo que exaltar a Cristo, me importa que me mates, pero Cristo tiene que resultar exaltado en todo eso. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué estos hombres fueron tan valientes? Por la gracia del Espíritu en ellos, que los movió a confesar a Cristo en el mundo y ante sus perseguidores sin miedo, y prefirieron morir antes de negar la verdad de Cristo. Hermanos, eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. El Espíritu Santo nos va a poner a hablar la verdad de Cristo delante de los perseguidores. Y nos va a ir bien en la defensa de la verdad. También nos irá que nos matarán. Eso significa que glorificamos a Cristo y que no le negamos. Porque si algo caracterizaba a los que confesaban la verdad era la muerte. Solo sobrevivieron los que blasfemaron el nombre de Cristo. Y la historia también lo dice. A los verdaderos cristianos les va bien confesando a Jesús, y la evidencia de que les fue bien es que los mataron. Qué bueno morir por Cristo. No sé si a nosotros nos dará miedo morir por Cristo. Pero yo sí creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar ante las circunstancias difíciles para no volver atrás. Y para decirle a los que nos persigan, Cristo vive, Cristo reina, Cristo es Rey, Cristo es Señor, Cristo es Salvador, Cristo vive, Cristo es Santo, Cristo es Dios, Cristo es el Redentor del mundo, Cristo es el Señor para siempre. Solo por el poder del Espíritu lograremos eso. Solo en la gracia del Espíritu terminaremos como estos hombres, exaltando la verdad de Dios, pero yendo a la tumba. Ese es el reto. Vives y reniegas, mueres y lo exaltas. Y fíjense que no escaparemos de eso, dice la Escritura. Bienaventurados seréis cuando por mi causa los lleven ante las autoridades y los azoten y los encarcelen y los maten. ¿Preferimos la bienaventuranza o a la comodidad de la vida negándolo a Él? ¿Preferimos la gloria de la muerte a la muerte en la vida? Hermanos, será el Espíritu mismo el que nos muestre qué hacer y el que nos guíe cuando la persecución nos llegue y nos toque realmente confesar con valentía quién es Jesús. Confío en Dios y en mi Salvador Jesucristo, que Él no me ha quitado la copa de salvación, hablando el mismo Savonarola, que Él no me ha quitado la copa de salvación y que hoy mismo la beberé en su reino. Señor Jesús, quédate cerca de mí, socórreme para que pueda sufrir con firmeza en tu gracia, con tu ayuda, esta muerte cruel y dolorosa que debo afrontar, pero será por amor a ti. Será, Señor, una muerte por amor a tu palabra. Será, Señor, una muerte por amor a ti, Jesús, Hijo del Dios vivo. Jesús, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de mí. Miren las palabras que inspiró el Espíritu Santo a este hombre. Y lo mataron. Pero qué hermoso es que no negó. Confesó y no negó.
tenemos que confesarlo. A nosotros todavía no se nos han presentado estas circunstancias. Estamos en una que ahora mismo es fácil llevarlo al mundo. Pero aún con todo lo fácil, se nos está haciendo complicado porque no queremos ir. O porque nos excusamos, o porque sacamos cualquier excusa. Hermanos, es una responsabilidad grande. Y que sea el mismo Espíritu convenciéndonos para hacer la tarea. No solamente cuando se nos presente la crisis real, sino en estos tiempos en que todavía la crisis no ha llegado de manera certera. Porque va a llegar. Va a llegar. El problema es que esta mañana no se dieron cuenta cómo la iglesia empezó a avanzar lento y cómo el mundo empezó a adueñarse de la moral. Y contó la historia de cómo Estados Unidos se fue yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Un país que empezó con una influencia grande, dice él, con los puritanos. Y cómo en una situación que vivió la Universidad de Harvard, dice él, empezó a echar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y hoy en día está deshecho el país. Dice que no nos extrañe que en Latinoamérica pase lo mismo. Las iglesias tenemos que levantarnos y decir, Cristo vive, Cristo es Señor, Cristo salva, Cristo reina, Cristo es la vida. Pero hay que hacerlo ya, hay que hacerlo pronto, para gloria de su nombre y para bien de muchos. Amén. Padre nuestro, Dios poderoso, Dios eterno, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por esta palabra tuya. Nos llama seriamente a un compromiso serio con el Evangelio. Nos llama seriamente a tomar tu nombre con coraje y con valentía, para confesarlo al mundo ante las circunstancias cualesquiera que se nos puedan presentar, Señor. Si es para que el impío se convierta, gloria a ti. Si es para testimoniar de nuestra santidad en ti, gloria a ti. Si es para confesarte a ti en medio de la persecución, gloria a ti y no renegaremos. Pero ayúdanos, Jesús, con la fuerza de tu Espíritu que mora en nosotros y que es hoy el que lleva a tu iglesia a la vida eterna. Ayúdanos con la fuerza de tu Espíritu para que el mundo conozca nuestra voz que está silenciada, pero a ti, a tu persona, porque lo gritamos al mundo, te gritamos al mundo, te llevamos al mundo, te anunciamos al mundo, te confesamos al mundo. Ayúdanos, Cristo, a ser sal, a ser luz. En la fuerza de tu Espíritu, ayúdanos. En el poder de tu Espíritu, ayúdanos. En la gracia de tu Espíritu Santo, ayúdanos. Y que en ese poder del Espíritu Santo podamos ser testigos. Porque solo en el poder del Espíritu Santo es que esto lo podemos lograr. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh Dios, que la tercera persona de la Trinidad hoy nos mueva a testificar de Cristo, a mostrar a Cristo en toda nuestra vida, a mostrar a Cristo en todo lo que hacemos, a mostrar a Cristo en todo lo que somos, a mostrar a Cristo en la evangelización, en la educación, en la consejería, en el consuelo, en todo lo que se requiera, porque en últimas, con ello te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por esta palabra de vida en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén.